Ahí la pantalla la ven todos. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es otra capacitación de Medihome, es la primera de las capacitaciones que se van a realizar a cuidadores. Vamos a ver nociones básicas de situaciones médico complejas en los domicilios. No sé si me escuchan bien, levántenme el dedo si ven pantalla y me escuchan bien. Perfecto. Sigamos. Bien, esta es la capacitación, el programa el programa de capacitación de la empresa se llama Formar, y este programa de 5 capacitaciones se llama Fundamentos Asistenciales en Internación Domiciliaria, principalmente dirigido a cuidadores y familiares y personal de salud de la empresa. Esta es la clase 1, que se llama Situaciones Médico Complejas. Bien, vamos a arrancar con un tema más blando que tiene que ver con el uso adecuado de los insumos. Ustedes saben que en salud se consumen muchos insumos y hay una afectación del medio ambiente. Medihome tomó la postura de tener una responsabilidad con respecto al medio ambiente. Entonces, la idea es capacitarnos y formarnos en el uso racional de los insumos para generar menos residuos ambientales. Dato de color, la salud es una de las industrias que más perjudica al medio ambiente, y ustedes lo verán, esto que fue la pandemia con los descartables, barbijos tirados por todos lados. Esto es un tema que nosotros nos tenemos que responsabilizar, porque el planeta es uno solo. Bien, ¿cuáles son los errores más comunes cuando estamos utilizando insumos en el cuidado de un paciente? Bueno, la utilización de descartables y antisépticos para la higiene diaria del paciente. Este es un error transversal. ¿Por qué? Porque un paciente que está en el domicilio tiene en su piel los gérmenes habituales del domicilio, los mismos que tenemos nosotros. Entonces, la higiene que tenemos que utilizar para el paciente es una higiene con los elementos habituales del hogar y del paciente. Llámese jabón, shampoo, esponja, toalla. Y muy lejos de beneficiarlo, el uso de antisépticos como Pervinox, clorexidina, agua oxigenada, todos esos, alcohol ni hablar, perjudican a la piel del paciente. Barren la flora normal y perjudican su salud, porque la piel se pone más fina, con lesiones, más afectada. Entonces, sinceramente, no le estamos haciendo un beneficio, le estamos haciendo un perjuicio al paciente, porque después el germen que crece en la piel, luego de utilizar antisépticos, es un germen resistente que ya no lo podemos resolver con elementos fáciles. Y otra cosa es que se utilizan algodón, gasas, apósitos, que son elementos que tienen otra finalidad. Por ejemplo, en la limpieza de heridas cuando la piel está abierta. Así que si nosotros utilizamos un algodón, un apósito para limpiarle la cola al paciente, estamos haciendo mal uso de los elementos descartables. Después, conceptos que tenemos que ir incorporando tiene que ver con la utilización de elementos estériles donde no se requiere esterilidad. Y eso lo vamos viendo más adelante. Por ejemplo, en la alimentación nosotros no tenemos que tener una alimentación estéril. Sí, una alimentación no contaminada, pero el concepto de esterilidad es distinto. Y esto yo lo doy siempre el mismo ejemplo. Si uno compra un jarabe de ibuprofeno, viene con una tapita sola que ni siquiera está estéril, porque viene la tapita enganchada arriba del envase, no tiene ningún elemento de esterilidad, y uno usa esa tapita para tomar el ibuprofeno, todo el frasco, con la misma tapita. Se lava y todo el frasco se da así. Ahora, si nosotros tenemos que a un paciente darle alimentación o una medicación por boca, también tendríamos que usar un elemento reutilizable, desde una cuchara del paciente, o si queremos dosificar, sí podemos usar una jeringa
que nos permite calcular exactamente la dosis, pero no necesariamente tiene que ser una jeringa nueva. Fíjense que alguna persona que recibe una medicación vía oral 4 o 5 veces por día, estamos generando una cantidad de insumos mal utilizados que es un perjuicio completamente para el ambiente. Después, los guantes. ¿Cuándo usamos guantes? Si vamos a estar en contacto con la piel del paciente para vestirlo, para cambiarlo, no se requiere guantes. Siempre lo principal de esto es el lavado de manos previo y posterior. Solo se utilizan guantes cuando vamos a estar en contacto con fluidos del paciente. Llámese sangre, materia fecal, elementos que pueden ser contagiosos. Así que ahí utilizamos guantes, porque muchas veces hay personas que se colocan los guantes y tienen guantes puestos 6 horas, y eso perjudica porque el guante se contamina también y le da la percepción al que tiene los guantes puestos que no se tiene que lavar las manos. Es más, por eso no se recomienda el uso de guantes, porque la persona que tiene unos guantes puestos nunca se lava las manos. Ahí ustedes pueden ir preguntando en el chat algunas cosas que quieren preguntar, y vos, Ailén, si lo vas leyendo, vas viendo, me vas preguntando. ¿Puede ser? Dale, sí, estoy atenta. Perfecto, perfecto. Bueno, yo sigo. Vamos a hablar un poquito de vía aérea. Este es un corte anatómico de la vía aérea de la persona, donde gráficamente se ve muy bien la parte superior nasal, por donde habitualmente entra el aire, la parte bucal, donde puede entrar el aire también, pero entran los alimentos, y si ustedes ven bien acá abajo, la parte posterior, o sea, pegada a la columna, ese canalcito más rosa oscuro que ven es el esófago, por donde pasan los alimentos. En la parte anterior, o sea, hacia adelante de la persona, anterior al esófago, ven la tráquea y las cuerdas vocales. Arriba de eso está lo que se llama epiglotis, que funciona como una tapita de la vía aérea a la hora de la alimentación o tomar líquidos. Cuando alguien toma líquidos o se alimenta, para que este contenido no pase a la vía aérea, esto le funciona como una especie de tapa y cierra. En el proceso de deglución, de tragado, esto previene la aspiración. En los pacientes que nosotros tenemos, y muchos tenemos pacientes con ACV, trastornos neurológicos, pueden tener perjudicado este reflejo deglutorio, entonces hay que tener mucho cuidado con la aspiración de elementos de líquido, de alimentación. Digamos, como cuando éramos chicos nos decían, se me fue por el otro caño, bueno, que se vaya por la vía aérea. Esto, si el volumen que va a la vía aérea es muy grande, trae consecuencias inmediatas. El primer síntoma que va a tener el paciente es tos, va a tener tos al momento de alimentarse o tomar líquidos, y si el contenido es poco, pero crónico, esos alimentos, en restos alimentarios en vía aérea, terminan en general con una infección. Por la anatomía de los bronquios y del pulmón, suelen irse a la base del pulmón izquierdo, derecho, y hacen una neumonía de base derecha. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que lo están atendiendo y alguna vez tose cuando lo alimentamos, y ya alguna vez tuvo ese paciente una neumonía de la base derecha, prácticamente ya sabemos que está con algún problema de deglución. Y si no resolvemos eso, va a seguir teniendo estas complicaciones. Vamos. Nebulización. ¿Qué es la nebulización? La nebulización es la generación de un spray de agua, digamos, de soluciones, más de agua, que tienen distintas partículas más chicas o más grandes para que puedan, en la aspiración, llegar a lo profundo de los bronquios, bronquiolos
y hasta los mismos pulmones. ¿Para qué sirve esto? Para humidificar la vía aérea, que tiene que estar húmeda, para llevar medicación a esa zona a través de la nebulización. Y la medicación tiene distintos objetivos. Hay medicación para broncodilatar, o sea, dilatar el diámetro del bronquio. Hay medicación para desinflamar, hay medicación para evitar que se acumulen secreciones. Hay muchas medicaciones que se dan a través de la nebulización. Sepan ustedes que hay clásicamente dos nebulizadores, uno a pistón, que es el que teníamos cuando éramos chicos, que hacía un ruido que el vecino se enteraba que nos estaban nebulizando. Ese tiene un vapor de spray con gotitas más gruesas. Al tener gotitas más gruesas, no penetra tan profundamente. Después apareció los ultrasónicos, que la única ventaja no es que no hacen sonido, sino, si lo ven, hacen como una nube con partículas más chiquititas del líquido y estos pueden penetrar más profundamente. Entonces, objetivo de la nebulización: favorece la broncodilatación, mejora la movilización de secreciones y la evacuación respiratoria, facilita la expectoración. Esto es muy importante porque nosotros atendemos a pacientes que por su enfermedad o por su edad le cuesta manejar bien las secreciones respiratorias. Y si las secreciones respiratorias se quedan, se terminan infectando y complicando. Entonces, fluidifican las secreciones bronquiales, disminuyen las obstrucciones de la vía aérea y mejoran el intercambio gaseoso, que es el objetivo prácticamente principal del pulmón, que es la oxigenación. Objetivo principal del pulmón: incorporar oxígeno al paciente y eliminar dióxido de carbono. Por eso habla de intercambio gaseoso. Ahí vamos. Bien, seguimos con nebulización. Ventajas: se puede usar a cualquier edad en la nebulización, desde el paciente pediátrico al adulto mayor, se pueden usar. Se pueden mezclar medicamentos ahí al mismo tiempo. Fíjense que muchas veces una nebulización dice tiene 10 gotitas de esto, 15 de aquello, 30 del otro. Como una recomendación general, el vehículo de esa nebulización suele ser solución fisiológica. Ahí se recomienda que esa solución fisiológica no esté contaminada, porque si no nosotros le estaríamos metiendo algún germen. Cuando abren un envase de solución fisiológica para nebulizar, este puede durar hasta 3 días en la heladera, no más. Envase que se abre y está más de 3 días, aunque no se consumió, esa solución fisiológica para nebulizar ya no sirve. Si uno quisiera recuperarla, que desde el costo-beneficio no conviene, pero si uno quisiera recuperarla, la hierve. Hirviendo la solución fisiológica, vuelve a estar estéril y vuelve a servir para nebulizar. Pero bueno, relación trabajo o ventaja no conviene. Los medicamentos también, una vez abiertos, se guardan en la heladera, obviamente duran más tiempos, y se pueden armar más de uno al mismo tiempo. Se pueden usar distintas dosis de medicamento, es más fácil regularla porque se da por gotitas, o 10, o 15, o 20, uno la va regulando de acuerdo a la indicación médica. Y es una forma de medicar a la respiración normal. Un dato que les doy, que esto me preguntan en el consultorio siempre, me pregunto yo, muchas de las gotitas que usamos para nebulizar tienen corticoides. Y la gente a los corticoides le tiene un poco de aprehensión, porque el uso crónico de corticoides sube la presión, retiene líquidos, tiene algunas desventajas. Los corticoides que son por vía inhalatoria, o sea, por gotitas para nebulizar, no tienen esas desventajas o efectos adversos de los corticoides. Esto lo tienen que saber.
Porque, yo les doy este ejemplo, si les damos una cremita con un corticoide, ustedes se la pasan en la piel, actúa localmente en la piel. Lo mismo pasa con el pulmón, solo actúa localmente en el pulmón. Si el pulmón estuviera hacia afuera y le pudiéramos pasar una crema, es la misma acción. Como el pulmón está hacia adentro, le llegamos con la medicación a través de la nebulización. Bien, otras, sepan que se puede nebulizar a través de mascarillas o también se puede nebulizar en un paciente con traqueostomía. Ven ahí, se hace un paciente traqueostomizado o que esté en asistencia respiratoria mecánica. Tranquilamente eso puede pasar así. Si el paciente está con un traqueostoma, ahora vamos a ver, no le pongamos la mascarita acá arriba, porque está respirando a través del traqueostoma. Yo esto lo he visto, uno por ahí dice qué ridiculez, pero he visto pacientes traqueostomizados respirando por el traqueostoma y con una mascarita de nebulización. Lo único que hacemos es mojarle la cara. Bien, acá tenemos unas sonditas de aspiración, como ejemplo, porque también ustedes saben que nebulizamos, pero también tenemos que aspirar. Es importante aspirar las secreciones, porque como dijimos, los pacientes mayores o con un trastorno neurológico, lo que sea, tienen acumulación de secreciones y hay que aspirarlos, porque no tienen ni un buen golpe de tos, ni una fuerza suficiente como para toser y limpiar. Las indicaciones de aspiración son que las secreciones sean abundantes y espesas, que obstruyan la vía aérea, los pacientes postquirúrgicos o bajo una anestesia que hace que el paciente no tenga un nivel de conciencia adecuado, un drenaje postural, o sea, después que el paciente le hicimos nebulización, le hacemos kinesiología respiratoria, le golpeamos la espaldita, bueno, ahí movilizamos secreciones. Ahí conviene, si el paciente tiene buena capacidad, que tosa y escupa o trague, y si no, lo aspiramos. Y con respecto a la aspiración, tengamos en cuenta que hay que lavarse las manos antes y después del procedimiento, porque con la sonda estamos entrando a un área de la vía aérea, principalmente si el paciente está traqueostomizado. Le hacemos una aspiración por boca, la boca es un área que tiene gérmenes, pero si le hacemos una aspiración por traqueostoma, estamos entrando en un área de la vía aérea que tiene que ser lo más estéril posible. Ahí se colocan guantes cuando uno hace una aspiración, porque va a estar en contacto con fluidos del paciente, concepto que aprendimos hace un ratito, y esta sonda de aspiración es estéril, y la esterilidad de la sonda dura aproximadamente 6 horas una vez abierta. Después de 6 horas que se aspiró, el problema fue que se acaba la aspiración. ¿Sabes? Bien. Vamos, seguimos. Y acá un dato importante. La aspiración en exceso perjudica al paciente ya que realiza traumatismo de la vía aérea. A veces hay gente que se obsesiona con la aspiración y termina lastimando la vía aérea de tanto que se lo quiere aspirar al paciente. Al paciente hay que aspirarlo lo justo y lo necesario. Más es perjudicial. Acá tenemos un ejemplo, un traqueostoma, que es lo que vemos nosotros desde afuera del paciente traqueostomizado, y acá al lado vemos cómo se ve el traqueostoma desde adentro, y ven que tiene como un globito que tapa la vía aérea. ¿Para qué? Para que solo pase el aire a través del tubito del medio, y ese globito evita que se aspire contenido de la boca o alimento. Por eso, muchos pacientes que tienen trastorno del glutorio terminan siendo aspirados. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Ailén, ¿hay alguna pregunta? Ninguna pregunta. Bien, buenísimo. Háganme ustedes, levántenme la mano, háganme así si vamos bien. ¿Estamos?
Bien, perfecto. Ahí nos saludan que estamos. Otra de las cosas para aprender en esta capacitación es el manejo de la sonda vesical. La sonda vesical, muchos pacientes tienen, acá tengo algún ejemplo. Ustedes desde afuera lo que ven es una manguerita que sale de la uretra del hombre o de la mujer y va a una bolsita. En la parte de adentro, como el dibujo que tienen a la izquierda de la pantalla, en la punta, esa manguerita, esa sonda, tiene un globito. Ese globo se infla adentro de la vejiga para que no pueda salir la sonda. Esto le digo porque algún paciente que dice, no, me quiero sacar la sonda, tironea de la sonda y adentro hay un globo inflado. Si no desinflan el globo se va a lastimar. Yo he visto pacientes en un estado neurológico afectado, digamos, que se arrancan la sonda y se lastiman completamente toda la uretra. Fíjense que en la bolsita de orina abajo tiene una especie de valvulito tapón que nosotros la tenemos que ir vaciando por completo a medida que se vaya llenando. La bolsa tiene unas liñitas donde marca la cantidad de orina. De esta forma nosotros podemos anotar toda la orina que sacamos 700, 500, y al final del día podemos calcular de toda la orina que sacamos del paciente y también podemos calcular cuánta agua le dimos. En función de eso podemos hacer un balance hídrico del paciente. O sea, uno dice, la abuelita, el abuelo o el paciente está deshidratado. Si el paciente está deshidratado, tenemos que tratar que se hidrate y aumente la cantidad de agua. Para aumentar la cantidad de agua tenemos que darle más lo que entra que lo que sale. Entonces, tenemos que estar atentos a que entre más líquido del que sale. De esta forma nosotros lo podemos calcular. Mismo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o retención de líquidos. Si tiene retención de líquidos, tenemos que hacer que el paciente elimine más líquidos de los que entran. Todo esto se puede lograr calculando el volumen urinario. Un dato a tener en cuenta a la sonda vesical, la bolsita nunca tiene que estar por arriba de la pelvis del paciente. Por eso siempre está abajo en la cama y siempre tiene que estar abajo del paciente. Si yo levanto la bolsita, ¿qué hago? Hago que la orina vieja que está dentro de la bolsa se meta de nuevo en la vejiga del paciente y le estoy metiendo todos los gérmenes que viven en esa bolsita adentro de la vía urinaria del paciente de nuevo. Y eso predispone muchísimo a las infecciones urinarias. Acá Dari nos hacen una pregunta. ¿Sí? Dice, ¿qué pasa con un paciente que hay que sondear cada 8 horas? Si Bien. es igual sin dejar la sonda. Bien, eso se llama cateterismo intermitente. El cateterismo intermitente se hace con otras sondas, no esta que mostramos, que no es con la sonda Foley, se hace con sondas que son semirrígidas, que tienen mayor rigidez, para los pacientes que tienen una enfermedad neurológica que se llama vejiga neurogénica. ¿Qué significa esto? Vamos a pasarlo más al llano. Hay pacientes que acumulan orina en la vejiga y se le llena la vejiga y si no le ponemos una sonda no la podemos vaciar. Entonces, cada 8, 6, 4, según la indicación médica, hay que colocarles una sonda, vaciarles la vejiga y sacarle la sonda. Es para no dejarle la sonda puesta. Si el paciente tiene un buen nivel de conciencia, la recomendación es que aprenda el paciente a hacerse porque eso le da autonomía. Y siempre tiene que manejar la mayor posibilidad de esterilidad a la hora de colocarse una sonda o realizar ese proceso si lo hacemos uno. Piensen ustedes que existen sondas semiflexibles que el paciente maneja y algunos pacientes que tienen esta patología pero tienen autonomía, que no necesitan el cuidado nuestro, la llevan en el bolsillo, van al baño, se colocan la sonda, orinan y obviamente, en realidad primero la lavan con jabón y agua, la secan con un papel, se hacen el cateterismo
cuando terminan, hacen lo mismo, lo lavan, lo secan y lo guardan, o sea, reutilizan esa sonda. Nosotros en general usamos sonditas descartables. Bueno. Otra pregunta, Dari. ¿Cada cuánto se cambia la sonda y la bolsa para que no proliferen las bacterias? Bien, esa es una excelente pregunta. Por costumbrismo, se suele cambiar cada 2 a 3 semanas, pero esto varía de acuerdo al paciente. ¿Por qué? Porque por un lado, el recambio de sonda es un proceso donde se puede generar una infección en el proceso de recambio. Y tener la sonda mucho tiempo también predispone a las infecciones y que se tape y se llene de sarro. Entonces ahí es muy paciente dependiente, pero en general la regularidad dice que aproximadamente cada 2 semanas la sonda se cambia. Y la sonda se elimina, es un elemento descartable. La respuesta es cada 2 semanas, pero sepan que hay pacientes que por ahí la pueden tener un poco más por su característica y hay pacientes que hay que cambiársela un poco antes. Pero no crean que cambiarle la sonda cada 3 días es beneficioso para el paciente, absolutamente perjudicial, porque están en un procedimiento que lo pueden lastimar en la vía urinaria. ¿Alguna otra pregunta, Helen? Sí. ¿Por qué a veces sale sangre? Bueno, porque es un procedimiento traumático. Por más que uno lo haga con un lubricante, anestesia, en gel, que es lo que habitualmente se utiliza, en el procedimiento se puede lastimar la vía urinaria y la primera orina sale con sangre. Bueno, sepamos nosotros, con esto que yo le acabo de decir, que hay que dejar la sonda el tiempo que tiene que estar, no andar cambiándola cada rato, porque de alguna forma la estamos traumatizando la vía urinaria. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se tapa seguido? Bueno, depende de la característica del paciente y de la sonda. Si la sonda es muy finita, tenemos 2 problemas, que a veces se puede tapar y a veces sale lo que se llama orina perisonda, o sea, orina alrededor de la sonda, porque la sonda es tan finita que no termina de sellar la uretra, se escapa por alrededor de la sonda orina. Por eso hay que usar el tamaño indicado para el paciente. Y después también los pacientes que no tienen mucho volumen urinario concentran orina, se forman esta como si fuera arenilla y detritus que pueden llegar a tapar la sonda. Bien. Bien. Otra pregunta. ¿La secreción de qué señal? Bien, la secreción alrededor de la sonda puede ser una señal de que hay un proceso infeccioso que se está dando. Muchas veces hay que ver la orina en el cañito de la bolsa, no en la bolsa, porque en la bolsa se puede ver más densa, poco translúcida, y uno dice, tiene infección. Bueno, no es tan directo. Obviamente, si vemos una bolsa de orina y la orina es purulenta, casi el diagnóstico se cae de seguro, pero lo que hay que ver es cómo sale la orina en forma inmediata, o sea, a través del caño de la sonda. Muchas veces, si ha tenido un sangrado en algún momento, ustedes ven en el cañito que tiene como un hilito rojo, que es algo de sangre que pasó en algún momento y decantó y quedó ahí pegada en el cañito, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hematuria? No sé, Bien, hematuria es eso, es orinar sangre. La hematuria, la definición es orinar sangre. Bien. Seguí nomás. Bueno, seguimos. Ahora vamos por alimentación asistida. Fíjense ustedes que la alimentación asistida puede ser, como esta señora, en forma directa a la boca, o como tenemos acá 2 gráficos. Uno, el de la izquierda, a través de un botón gástrico. Fíjense ustedes que estamos mandando el alimento o la medicación que va directamente al estómago por un botón, y el otro a través de una sonda nasogástrica que entra por la nariz, baja por la parte posterior de la faringe
y entra en el esófago hasta el estómago. Todo llega al estómago. Y esto es donde le digo, tanto la alimentación vía oral, por sonda nasogástrica o por botón gástrico, tienen que ser con elementos no contaminados, pero no requieren esterilidad. No requieren esterilidad. Tienen la misma lógica, por eso hicimos este cuadro. Acá vamos. Dice, la alimentación tiene que ser estéril. Un error muy común es utilizar elementos estériles donde no se requiere. Ejemplo de alimentación. Los elementos, de más está decir que tienen que ser elementos no contaminados, con una limpieza adecuada, pero no requieren esterilidad. Solo requieren elementos estériles y alimentación estériles aquellos neutropénicos graves o que tengan un severo problema inmunológico. Si este paciente, ustedes pueden decir, yo tengo un paciente diabético que tiene un problema inmunológico. No, aquellos pacientes que tienen un severo problema inmunológico, para necesitar alimentación estéril, tiene que ser tan severo ese problema inmunológico que no es compatible con la internación domiciliaria. ¿Qué significa eso? Si tenemos un paciente en internación domiciliaria, no tiene un trastorno inmunológico tan grave como para tener que esterilizar la comida. Los pacientes con estos problemas inmunológicos están internados en unas salas especiales, ni siquiera en salas comunes, una sala que se llama para neutropénicos, con un sistema de aire específico, con presión positiva dentro de la habitación, aislados completamente. Bueno, lo que en su momento alguien decía que existían estos niños burbujas que tenían que estar aislados, bueno, no son los pacientes que tenemos en internación domiciliaria. Obviamente, todos los alimentos y todos tienen que estar bien limpios, o sea, no contaminados. Y la principal contaminación alimentaria suele darse por la falta de lavado de manos. Parece una estupidez lo que digo, pero si ustedes se lavan las manos antes y después de ir al baño, antes y después de tocar al paciente, antes y después de alimentar al paciente, están casi resolviendo la mayoría de las posibilidades de infecciones. Dari, Bien, tenemos una pregunta bastante específica a ver. de David Alberto Valdés, de un tema anterior. ¿A qué presión se debe insuflar el balón de neumotamponamiento de una cánula de traqueostomía? Bien, en general no lo medís con presión, sino lo medís con volumen. Porque no tenés un barómetro a la hora de inflarle el balón. Cada baloncito tiene un nivel de volumen de aire que tenés que ponerle. Está indicado en cada traqueostomía. En general son 5 o 10 centímetros, pero es lo que hay que ponerle. Si uno le pone de más, infla de más el balón queda apretado, se puede explotar, o queda apretando las paredes de la tráquea y eso los termina lastimando. Así que no es un tema solo de presión, porque no tenés un barómetro para medir la presión en el domicilio, sino un tema de volumen. Tiene indicado un volumen específico, por eso lo inflan con una jeringa para medir bien el volumen que le tienen que pasar de acuerdo a cada caso. Bien, dos preguntas más. Sobre la higiene del botón y cómo hacer cuando usa bomba de alimentación. Bien, para la higiene del botón, lo tenemos que limpiar como si fuera la boca del paciente, porque ahí ingresan los alimentos. Con abundante agua, jabón, una toalla limpia. Para eso tranquilamente se utilizan esos elementos, como si fuera limpiarse la boca porque es la puerta de entrada de la alimentación. Lo que tienen bombas es un elemento similar, complementario a la sonda de alimentación, y solamente que le aporta una mejoría técnica, pero también hay que tener muchísima higiene con la manipulación, con los elementos que se utilizan, porque la contaminación de la bomba se suele dar cuando uno la manipula. Cuando uno está cargando las cosas, que la toca con la mano, la termina contaminando con la mano, porque los elementos no suelen venir contaminados. ¿Qué otra pregunta?
Me ha pasado que el paciente se ha sacado el botón. ¿Es muy peligroso al momento de hacerlo? Si se saca el botón, hay que buscar apoyo técnico para la recolocación, no lo tienen que recolocar ustedes. Es un proceso que puede pasar. El nivel de peligrosidad no es una urgencia, digamos, pero es un elemento que hay que resolverlo y yo siempre les recomiendo, ante una situación como esta, que ustedes no pueden manejar, activar el servicio de emergencias. Y va a venir el servicio de emergencias y le va a determinar el grado de urgencia tiene la situación. Bien. Seguimos. Seguimos, ahora vamos a ver un video de alimentación, un tutorial. Así que tenemos unos minutos para verlo. Vamos. Mi nombre es Corina Macarrones, soy licenciada en nutrición y hoy vamos a hablar un poquito sobre la alimentación asistida. Esto consta de ayudar a un paciente a alimentarse cuando no lo puede hacer por sus propios medios. Hay varias cosas a tener en cuenta y la primera es tratar de armar un ambiente fuera del lugar donde nuestro paciente pasa la mayor parte del tiempo, que generalmente suele ser la habitación. Entonces vamos a armar un lugar, si puede ser el comedor muchísimo mejor, con una mesa donde esté lo más limpia posible para evitar todo lo que son los elementos distractores, como la televisión, como el celular, animales que anden por ahí o chicos. Y si podemos armar un clima con un ambiente sereno, con una música suave, mejor todavía. Una vez que yo tengo el lugar ambientado, pensado, ideado, voy a pasar a la higiene, tanto de manos mías como de mi paciente. Una vez que eso está realizado, le voy a avisar lo que vamos a realizar, que en este caso es darle de comer. Entonces le digo, Susana, vamos a alimentarnos, la comida ya está. Una vez que la llevo al lugar, algo que tengo que tener en cuenta es que el alimento tiene que tener una temperatura templada y agradable, ya que no puedo ni tocar ni soplarle la cuchara. ¿De qué lugar me voy a poner? Porque lo ideal es que yo me siente y no que intente darle de comer así parada, cruzada o con el celular. Esas cosas son las que debemos evitar, ya que ella se tiene que sentir acompañada en el momento de su alimentación. Me voy a poner del lado de la mano donde Susana utilizaba para escribir. En este caso va a ser la derecha. Entonces yo me voy a sentar y le voy a comentar que vamos a empezar a alimentarnos. Susana, ¿arrancamos con la alimentación? Vamos a tener una cuchara chiquita, porciones pequeñas. Te lo ofrezco. Te digo que trague. ¿Tragaste bien? Móstrame. Bien. Vamos a proceder a la hidratación para asegurarnos de que no quede nada de alimento en la cavidad bucal y preguntarle si la comida está rica. ¿Está rico? ¿Te gusta? ¿Querés que te lo vuelva a hacer? Volvemos a comer. Ya que algo que tenemos que tener en cuenta, ¿tragaste? A ver, mostrame. Que la alimentación es un momento de vinculación. Entonces yo tengo que aprovechar este espacio para poder charlar con ella, para poder hablar, para poder mirarla, para poder encontrar un contacto, si puede ser verbal o a veces tan solo con la mirada. Una vez que nosotros terminamos con la alimentación, vamos a esperar media hora para asegurarnos de que ella haya podido tragar si quedó algo en la cavidad bucal, esté toda su zona limpia y recién ahí vamos a volver a acostarla. Y por último, y algo que es muy importante, es comprender que la alimentación no es el acto de llevar solamente un alimento a la boca, sino que tiene que ver con un disparador de emociones, de recuerdos, de sensaciones, y es por eso que los invito a hacerlo con mucha responsabilidad y conciencia. Bien, buenísimo. Lo vimos ahí. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora? Ailén, no sé si hay en Hay el... una preguntita. ¿Hay alguna medida de la cantidad determinada de alimento que se pasa por botón o por sonda?
Bueno, eso está indicado, es paciente dependiente eso, y está indicado por el médico tratante. Le van a decir cuáles son las cantidades, porque varía por el peso, tamaño del paciente, estado de intolerancia digestiva. Varía paciente a paciente, lo va a determinar el médico eso. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Situaciones de emergencias médicas. Una de las cosas más difíciles de la medicina es saber qué es una urgencia o no. Acá puse este chiste donde la señora de la guardia pregunta, ¿es urgente? Y bueno, evidentemente era urgente. Por eso es muy difícil determinar la urgencia de lo que está pasando. Para poder cerrar y tener una mayor información sobre lo que está pasando en el paciente, como muchas veces son situaciones subjetivas, tenemos que objetivar. Y para tener información no hay nada mejor que conocer lo que se llaman signos vitales del paciente. Lo utilizamos en enfermería, en medicina, todo. Los 4 signos vitales básicos del paciente es la tensión arterial, o sea, la presión, la frecuencia respiratoria del paciente, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Estos son los 4 signos vitales clásicos del paciente. Hoy en día se agrega un signo vital más por una cuestión técnica, que es la saturación de oxígeno del paciente. Ese podría llegar a ser el 5º signo vital. Acá les marqué cuál es la normalidad de la presión arterial de los pacientes con distintas edades. Fíjense que es distinto. En este gráfico nosotros les voy a contar las de los adultos. Es la alta, o sea, la sistólica, que es la presión alta, entre 110 y 140, eso está normal. Y la diastólica entre 70 y 90. Esto es el rango de normalidad general. Ahora ustedes me pueden decir, pero mi paciente tiene 90-60 o 9-6 de presión y es normal. Sí, es la presión que tiene habitualmente y es normal también. Ahora, es importante conocer al paciente cuáles son sus valores habituales. Porque si yo voy a ver una señora que toda la vida tuvo 9,6, le tomo la presión y tiene 9,6, ese dato no es relevante porque está normal. Si un señor que venía manejando presiones de 16,9, 16,10, que estaba hipertenso, que tiene que consultar al médico, pero de un momento para el otro dice, me siento mal, y tomamos, y tiene 9,6, bueno, acá hay una situación relevante, hubo un cambio de la presión arterial que tiene que ser interpretado como una situación de urgencia. Mismo la frecuencia respiratoria, en general en los adultos entre 12 y 20. 12 a 20 por minuto, ¿no? Pero nosotros conozcamos cuál es la frecuencia respiratoria habitual del paciente. Si el paciente es un deportista o tiene antecedentes de haber hecho deporte y tiene una buena capacidad pulmonar, por ahí con 10 respiraciones por minuto está más que bien. Y de repente dice, me siento mal, y le medimos que tiene 20. Bueno, 20 entra dentro del rango de normalidad que yo les acabo de dar, pero duplicó su frecuencia respiratoria en un rato. Bueno, eso tiene que ser interpretado como un signo de alarma también. Ahora les doy un ejemplo distinto. Tenemos muchos pacientes que son EPOC, que respiran a 25 de frecuencia respiratoria por minuto de base. Entonces, ¿están siempre en urgencia? No. Si su base es 25, es 25. Lo importante son medir los cambios en los signos vitales. Después, la frecuencia cardíaca, fíjense acá, que dice entre 60 y 80, esto no está tan bien, es entre 60 y 100, la frecuencia habitual, con algunas variables. Hay pacientes que tienen 105, 110 habitualmente, y hay pacientes que tienen una arritmia o lo que sea, y hay pacientes que tienen 58 de frecuencia y no está mal. Pero si un paciente suele tener 80, 85 de frecuencia cardíaca
y se pasa a 56, algo está pasando, o si se pasa a 130, algo está pasando. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Perdón, a ver, se activó Un audio. un audio, no sé quién es. Bueno, espero que se corte ese audio. Bien. No sé si lo ves, Ailén, como para que lo podamos silenciar el Ahí audio. está, arreglo. No veo. Le están poniendo el paredón. A ver. Porque viste que dice acá 5 miligramos. Déjenme un segundito. 5 de, ¿no? Bueno. ¿Vos alcanzás a ver de dónde viene, Ailén? Lucía Gallardo. A ver, ¿contigo el audio? No lo sé. Dame un segundito. Lucía Gallardo no tiene audio. ¿La ves? No. A ver, avisémosle a Lucía que está siendo protagonista. A ver, acá está. A ver. 5 miligramos tiene. Ya estamos. Giselle. ¿Querés cargándola? A ver. Esperen un segundito. Perdón, nunca. A ver. Bueno, deme un segundito que dejo de compartir. A ver, no lo puedo silenciar porque no lo veo. ¿Sos anfitrión vos, Ailén? Yo no tengo. No lo puedo silenciar. A ver. ¿La ves? No, o sea, yo estuve en la práctica, pero hace mucho. Entra, sale, entra, sale. No lo puedo ver. ¿Terminó Perito? ¿Qué pasó? De la cabeza. Ay, viene. ¿Qué se rompió? No, está ¿Vos la identificás, Ailén? La veo acá en el panel. A ver. Ahí. Denme un segundito. Disculpen. A ver, silencio todos. Bien, ahí silencié todos. A ver, te reactivo el audio, Ailén. Activate tu audio. Ahí estás. Ahí estoy. Bueno, sigamos. No sé cómo se activó ese audio. No sé, rarísimo. Bien, ahí estamos viendo todo de nuevo. Perfecto. Buenísimo. Nos quedaba en la frecuencia cardíaca, que dijimos es otro parámetro para ver, y después la temperatura del paciente. Fíjense que en un adulto dice que la normalidad es hasta 37,2. O sea, cuando algunos le dicen tiene 37 y para mí es fiebre. No es fiebre eso. Sinceramente es un dato más de la temperatura y bueno, es importante si el paciente está con fiebre arriba de 37,3, 38, 39, lo que sea, es importante tener en cuenta en qué contexto está teniendo esto para saber si es una urgencia o no. Pero acá lo más importante es que ustedes tengan el conocimiento. Obviamente estas clases están colgadas, va a quedar colgada en YouTube para los que no pudieron verla completa o no pudieron participar. Después se comparte el link y la pueden ver las veces que quieran y tener esta información. Pero lo importante es que ustedes, a la hora que ven al paciente no está tan bien, puedan ir a ver los signos vitales, a ver qué es lo que está sucediendo con eso. Esa es la importancia de conocer los signos vitales. Y ahora vamos a ver situaciones más comunes en la emergencia médica que
tenemos que tener en cuenta? Nosotros como cuidadores de un paciente, una de las cosas que tenemos que conocer es qué tan urgente es lo que está pasando, cuándo tenemos que terminar llamando al servicio de emergencia. Bien. Sangrado activo. Paciente que tiene un sangrado activo es una urgencia. El sangrado activo no significa algo que sangró. No. Si hay sangrado que está sangrando y no para, sea del lugar que sea, es una situación de emergencia porque si no se corta esa situación, hay peligro de vida con el paciente. Ojo, acá puse sobre el sangrado en tubo digestivo, porque si sangra por nariz nosotros vamos a ver la sangre. Pero si el paciente tiene un sangrado por tubo digestivo, y el sangrado es la parte superior del tubo digestivo, la sangre pasa por el estómago y se digiere, porque el intestino no sabe si es sangre o lo que sea. Y lo digiere, y al digerirlo, cuando el paciente lo elimina por el ano, no es sangre roja, es lo que se llama melena, y es una sangre color negra, como si hubiésemos hecho un licuado de morcilla, una cosa así es el color, y tiene un color característico y un olor característico. Aquellos que olieron melena alguna vez se van a acordar siempre. Nosotros en el hospital, cuando había un paciente con sospecha de melena, entrábamos a la habitación y ya teníamos el diagnóstico por el olor a la melena. Cuando uno, y da diarrea, ¿no? Esto es importante saberlo porque si tiene diarrea color negro, puede ser una urgencia. Así que hay que averiguarlo. Hay algunos productos que hacen que la diarrea se ponga color negra. Ejemplo de esto es la crema de bismuto. La crema de bismuto hace que las diarreas se tornen de color negro. Entonces a veces se confunde melena con una diarrea que utilizó crema de bismuto. ¿Qué es importante? Nosotros podemos ponerle en la materia fecal agua oxigenada. Si le ponemos agua oxigenada a la materia fecal y hace espuma blanca como que hierve, ahí hay sangre. Aunque tenga poquita sangre, le ponemos agua oxigenada y hierve, ahí hay sangre. Ahí hay que consultar al médico. Mismo cuando mancha el pañal o lo que sea, en el pañal le pueden poner, si hace espuma blanca, es sangre. Otra situación de emergencia son las dificultades respiratorias. Entonces, como decíamos antes, es importante conocer la frecuencia respiratoria del paciente y saturación habitual. Y si el paciente tiene dificultades para respirar o cambió su situación respiratoria, hay que consultar. Todas estas situaciones de emergencia es para activar el sistema de alarma, tenemos que llamar a la ambulancia o llamar al médico o alertar. Trastornos del nivel de conciencia. La emergencia es el cambio en el nivel de conciencia. No que el paciente por ahí ya tiene un nivel de conciencia bajo, estabilizado, crónico. Pero si hubo un cambio en el nivel de conciencia del paciente, es una situación de emergencia. Dolores. ¿Cuándo el dolor se transforma en una situación de emergencia? Cuando es un dolor no conocido por el paciente, porque si el paciente tiene artrosis de cadera y le duele la cadera de una enfermedad ya conocida, eso no es una urgencia. Habrá que consultar todo, pero no es una urgencia. Si el paciente tiene un dolor nuevo, no conocido, ya sea en el pecho, abdominal, un dolor importante, que tiene modificaciones agudas y crecientes, o sea, arrancó de una forma y cada vez le duele más, es para consultar en una situación de emergencia. ¿Está? Entonces, cuarta, dolor. Quinta, aumento de la temperatura, más de 38,3, acompañado de alguna alteración de los signos vitales, ya sea alteración de la frecuencia cardíaca, alteración de la frecuencia respiratoria, alteración de la saturación, alteración de la presión arterial. Entonces, fiebre acompañada de alteración de otros signos vitales es una situación de emergencia.
Y la sexta que quisimos poner acá es la diarrea más vómitos con intolerancia a la hidratación oral. Paciente con diarrea y vómitos por un periodo relativamente largo, no es que tuvo diarrea y vomitó y ya es una situación de emergencia. Es una diarrea con vómitos que no tiene tolerancia a la hidratación oral. O sea, todo lo que ingresa lo vomita y tiene diarrea activa. Este paciente está perdiendo líquidos, este paciente se va a deshidratar. Es una emergencia, hay que consultar antes que tenga signos de deshidratación. Entonces, vómito y diarrea acompañado de intolerancia oral a la hidratación, otra situación de emergencia. Bien, con esto damos terminado la parte formal de la primera capacitación. Obviamente va a estar en la nube. Este es el momento que ustedes hagan todas las preguntas. Nos quedamos ahora charlando y contestando preguntas. Toda esta capacitación, como les decía, va a estar en la nube para que ustedes puedan reverlas y compartirlas. Seguramente algunos participantes entiendo que quedaron afuera por una cuestión técnica que creímos que estaba corregida, pero por una cuestión de programación. Seguramente va a estar corregida en la segunda capacitación, en la segunda charla. Aquellos que ustedes conocen, que quedaron afuera, que se despreocupen por la participación, porque si hacen el video van a tener incluidas estas horas también. Después van a poder rever este video y seguir con el curso. Así que tramitan tranquilidad para eso. Ahora vamos con las preguntas de esta capacitación. Y después, bueno, cerraremos la misma. Ailén, ¿estás ahí? Dale. Sí, exacto, eso. No, obviamente pueden acceder porque el video va a estar colgado en el canal de YouTube con el resto de las capacitaciones, así que se ponen en contacto con nosotros. Ahí Caro en el chat puso los datos de la fundación para no perderse la certificación, obviamente. Dale, paso a las preguntas. Una que quedó colgada del ítem anterior. Un paciente con hipertiroidismo, ¿cuánto tiene que tener de frecuencia cardíaca? Bien, un paciente con hipertiroidismo tiene aumentada la frecuencia cardíaca por su patología, pero en realidad tendría que estar estabilizado su hipertiroidismo y tendría que tener un valor relativamente normal. Ahora, este paciente con hipertiroidismo por ahí tiene 100 habitualmente y un día hace 140, bueno, ese cambio es una urgencia. Bien. Otra. Cuando tiene diarrea, ¿se le puede dar sales? Bueno, una de las formas de rehidratarlo al paciente es utilizar sales de rehidratación oral. Son unos sobres que vienen glucosa, sodio, potasio, magnesio, un montón de sales, se ponen en un litro de agua, se preparan como si fuera un jugotán, se pone un litro de agua y eso se lo damos al paciente. Esa es una respuesta técnica, lógica y concreta. Les doy una respuesta de experiencia médica. A veces al paciente no le gusta eso porque tiene gusto a agua salada y tenemos ahí como que negociar un poquito entre lo que toma de sales y toma de líquido, porque si le quiero insistir con las sales y no quiere tomar nada, no se me hidrata con nada, es un problema. Así que ideal que tome las sales, perfecto, en el mundo ideal está muy bien, pero si no, agua, porque principalmente en las diarreas agudas el déficit es de agua. Bien. ¿Durante cuánto tiempo tiene que tener vómitos o diarrea sin poder hidratarse por vía oral para acudir al médico? Bien, no hay una cantidad de tiempo determinada, porque si el paciente lo vemos que está con vómito y diarrea y en 4 o 5 horas me alteró la conciencia o me alteró los signos vitales, listo, se convirtió en una emergencia. Ahora, si el paciente está en buen estado general y lo podemos esperar 24 horas tranquilamente, si el paciente no tiene ninguna alteración de signos vitales. Lo podemos esperar 24 horas. Bien, la curación del tráqueo, ¿con qué solución se desinfecta? Bien, primero hay que lavarla y después hay que ver qué usamos de desinfectante porque también depende del paciente. Hay pacientes que se pueden usar Pervinox, hay pacientes que el Pervinox son muy reactivos y muy alérgicos, pero les vuelvo a decir, se utiliza
elementos de limpieza habitual. Ahí, específicamente, alrededor de la tráqueo, se puede usar clorexidina jabonoso, que es un buen antiséptico para eso. Bien. ¿En qué estadios puede tener problemas deglutorios un paciente con Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurológica progresiva, puede cursar toda su enfermedad sin trastornos deglutorios o puede llegar a tenerlas desde el principio. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ninguna pregunta técnica. ¿Nada más? Bueno. ¿Alguien más? Bueno, si respondimos a las preguntas, espero que les haya gustado. Esto, como les decía, va a estar colgado en el canal de YouTube de la empresa y los espero a la próxima capacitación. Así seguimos con este curso. Después la fecha se la vamos a ir dando por posibilidad de alguna modificación, Ailén, de la nueva fecha del curso, les va a llegar por los canales que les llegaron estas. Y mismo ya tienen todos el mail puesto, así que les va a estar llegando la invitación. Bárbaro. Les agradezco. Nos quedamos un ratito por si alguien todavía no Dale. se anotó. Dale, los vamos sus datos. saludando. Los vamos saludando, ustedes se van despidiendo y nosotros nos quedamos por si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer. Les agradecemos muchísimo. Acá hay una preguntita técnica. ¿En qué momento se pasa de alimentación oral a los botones? Bueno, es una determinación que tiene que ver con el cuadro del paciente. Ejemplo de esto es cuando el paciente le insistimos para dar vía oral, se aspira y el riesgo de mantener la alimentación vía oral es muy alto porque el paciente se aspira y la situación no se va a resolver en el corto plazo, es crónica, va a botón gástrico. Bien. ¿Te parece, Ailén? Saludamos, dejamos de grabar y después nosotros nos quedamos igual. Así podemos contestar alguna otra cosita. Muchas gracias por participar. A todos. Gracias a todos. Te esperamos la próxima. Los esperamos.